Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias del corazón y salseo turco. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del fandom Erkenci-Kuş. Agárrense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una supuesta sorpresa que, según el título, lo cambia todo. Ya saben que aquí en el canal somos fans número uno de esta pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos encantó su química en Love is in the Air, sufrimos con su ruptura, y desde entonces hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos con la esperanza secreta de que algún día vuelvan a estar juntos. ¿Quién no, verdad? La magia que irradiaban juntos era innegable, un torbellino de miradas cómplices, risas contagiosas y una conexión que trascendía la pantalla. Y es que, señoras y señores, la ficción a veces se entrelaza con la realidad, y en el caso de Hande y Kerem, esa línea se difuminó hasta casi desaparecer. Antes de que nos sumerjamos en este drama jugoso, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, teorías y mucho, mucho amor por el mundo de las telenovelas turcas. Y no olviden dejarnos un comentario al final del vídeo con su opinión sobre todo este salseo. Nos encanta leerlos. Sus comentarios son el alma de este canal, el combustible que nos impulsa a seguir investigando, analizando y sobre todo, chismorreando. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es un titular bomba: Hande Erçel impactada, Kerem Bürsin la sorprende y cambia todo. Y claro, un título así nos obliga a preguntarnos: ¿qué sorpresa? ¿Qué ha hecho Kerem que ha dejado a Hande impactada? ¿Y cómo esto cambia todo? Pues bien, amigos, como siempre la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. Vamos a analizar las últimas noticias, los rumores que circulan por internet, y a hacer un poco de trabajo de detectives para ver si podemos llegar al fondo de este misterio. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho drama turco. Primero aclaremos una cosa: no tenemos confirmación oficial de que Kerem haya sorprendido a Hande de la manera que muchos fans están imaginando. Es decir, no hay fotos de un reencuentro romántico, ni declaraciones públicas de ninguno de los dos que indiquen una reconciliación inminente. No esperen ver titulares gritando Anker de vuelta, porque al menos por ahora, no es el caso. Pero, ojo, eso no significa que no haya pasado absolutamente nada. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces grita más fuerte que las palabras, y la falta de confirmación no siempre significa la ausencia de hechos. En las últimas semanas han surgido varios rumores que apuntan a una posible, digamos, acercamiento entre Hande y Kerem. Estos rumores se basan principalmente en dos cosas. La primera es que ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Por ejemplo, ambos han coincidido en eventos benéficos relacionados con animales, una causa que ambos apoyan fervientemente. También se rumorea que han coincidido en el mismo gimnasio, aunque a diferentes horas. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Coincidencia planeada? ¿Quién sabe? En el mundo de las celebridades, las coincidencias son a menudo orquestadas, pequeños guiños al destino, o quizás estrategias de relaciones públicas. La segunda fuente de rumores son las redes sociales. Los fans más observadores han notado que tanto Hande como Kerem han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, o que incluyen mensajes subliminales sobre segundas oportunidades y la importancia de seguir el corazón. Esto, por supuesto, ha desatado la locura en las redes sociales, con miles de comentarios y teorías sobre una posible reconciliación. Los hashtags #AnkerIsreal, #BringBackAnker y #HandeBeKerem volvieron a ser tendencia mundial, demostrando el poderío y la pasión de este fandom incansable. Ahora, vamos a ser realistas. Es muy fácil interpretar señales donde no las hay, y los fans de Anker tienen una larga historia de ver lo que quieren ver. Han analizado cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen su mayor deseo: la reconciliación de Hande y Kerem. Pero al mismo tiempo es innegable que hay algo en el aire. La tensión entre Hande y Kerem sigue siendo palpable, incluso después de su ruptura. Los expertos en lenguaje corporal analizan sus entrevistas por separado, buscando señales de nostalgia, arrepentimiento o incluso un deseo oculto de volver a estar juntos. Y seamos honestos, ambos son personas muy atractivas, con una química innegable y con una historia en común que es difícil de olvidar.
Su romance fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que cautivó al mundo entero. Entonces, ¿qué podría ser esa sorpresa que ha impactado a Andy y cambia todo? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y donde su imaginación, mis queridos chismosos, juega un papel fundamental. Podría ser, como muchos fans sueñan, un intento de reconciliación por parte de Kerem. Tal vez le haya enviado un mensaje, un regalo, o incluso haya intentado contactarla personalmente para hablar sobre su relación y ver si hay alguna posibilidad de volver a estar juntos. Imaginen la escena, Kerem, con un ramo de flores y el corazón en la mano, buscando a Hande para confesarle sus sentimientos. Una imagen digna de una telenovela turca. Otra posibilidad, un poco menos romántica pero igualmente plausible, es que la sorpresa esté relacionada con un proyecto profesional. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más exitosos de Turquía, y que ambos están constantemente buscando nuevos proyectos. No sería descabellado pensar que alguien les haya ofrecido protagonizar una nueva serie o película juntos, una propuesta que sin duda generaría un gran revuelo mediático y que podría ser muy lucrativa para ambos. En este caso, la sorpresa no sería tanto un acto romántico, sino una oportunidad profesional que les obligaría a trabajar juntos y a revivir, aunque sea en la pantalla, la magia que los unió en el pasado. Imaginen la taquilla que generarían, los titulares que acapararían, y el deleite de sus fans al verlos actuar juntos nuevamente. Y una tercera posibilidad, quizás la más realista de todas, es que la sorpresa no sea tan espectacular como el título sugiere. Podría ser simplemente una conversación, un mensaje de texto, o un simple encuentro casual que, aunque no cambie nada fundamentalmente en su relación, sí que haya tenido un impacto en Hande y le haya hecho reflexionar sobre su pasado con Kerem. A veces las cosas más pequeñas son las que tienen el mayor impacto, y una simple conversación puede ser suficiente para remover viejos sentimientos y plantear nuevas preguntas. Un simple hola, ¿cómo estás?, puede abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Ahora, volvamos al tema de cómo esto cambia todo. Si la sorpresa es un intento de reconciliación, está claro que esto podría cambiar el rumbo de sus vidas personales. Si vuelven a estar juntos, se convertirían en la pareja del momento y tendrían que lidiar con la presión mediática y las expectativas de sus fans. Pero también tendrían la oportunidad de construir una relación más sólida y madura, basada en el aprendizaje y el crecimiento personal. Tendrían que enfrentarse a los fantasmas del pasado, superar las diferencias que los separaron, y construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Si la sorpresa es un proyecto profesional, esto podría cambiar el rumbo de sus carreras. Trabajar juntos de nuevo les daría una plataforma para mostrar su talento y su química, y podría abrirles nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Pero también tendrían que superar los desafíos de trabajar con un ex, y de lidiar con las comparaciones con su anterior proyecto. La sombra de Love is in the air sería larga, y tendrían que demostrar que su talento va más allá de la nostalgia. Y si la sorpresa es simplemente una conversación, esto podría cambiar la forma en que se ven el uno al otro, y la forma en que entienden su pasado. Podría ayudarles a cerrar ciclos, a perdonarse mutuamente y a seguir adelante con sus vidas de una manera más saludable y constructiva. A veces el perdón es el primer paso para la sanación, y una conversación honesta puede ser la llave para abrir un nuevo capítulo en sus vidas. En definitiva, amigos, la verdad es que no sabemos con certeza qué es lo que ha pasado entre Hande y Kerem, ni cómo esto va a afectar a su futuro. Pero lo que sí sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, desamor, drama, misterio y, sobre todo, la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del corazón, todo es posible. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo este salseo? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leer sus teorías y opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para disfrutar del chisme y el entretenimiento. Sus comentarios son el barómetro de este canal, la voz de la comunidad Anker, y la inspiración para seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, teorías y mucho, mucho amor por el mundo de las telenovelas turcas.
Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, y compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem. Difundan la palabra Anker. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que aquí en el canal siempre estamos buscando nuevas noticias y salseos para compartir con ustedes, así que estén atentos a nuestros próximos vídeos. Estén preparados para más dramas, más teorías y por supuesto más chisme turco. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo y su cariño. Son la mejor comunidad de fans que uno podría desear, y me siento muy afortunado de tenerlos aquí conmigo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que viva el salseo turco.